¿Todos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Bien. Como hemos estado hablando en esta nueva serie de Salvadores Imperfectos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios bendice nuestra obediencia, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Cómo Dios bendice cuando nosotros somos obedientes a Él. Y esta mañana vamos a ver cómo es que Dios bendice nuestra familia a través de nosotros como salvadores imperfectos. ¿Cómo es que Dios bendice nuestra familia a través de esa obediencia? Y quisiera que me acompañara por un segundo a Jueces 2, Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10. Jueces 2, de 7 al 10. Lo vamos a proyectar en la pantalla, pero siempre es bueno que usted tenga su Biblia, tenga apuntes y vaya viendo en su Biblia qué es lo que estamos hablando. Bueno, dice Jueces 2, 7 al 10. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timat-Sera, tierra que se le había asignado a la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. El versículo 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación, otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. El Señor bendiga su palabra. Y qué interesante este texto. Es un texto hermoso, el cual nos muestra que Josué muere y se crea otra nueva generación en esta tierra, pero era una generación que no conocía a Dios. Y antes de que pasemos al texto principal, al centro de toda la enseñanza, quisiera que recordáramos por un momento las Olimpiadas. Algunos han visto las Olimpiadas, ¿cierto? Todos hemos visto los Juegos Olímpicos. Todos hemos visto que hay un símbolo muy importante en los Juegos Olímpicos, que es la antorcha olímpica. Y esa antorcha olímpica es un símbolo de continuidad, de unidad y de legado. Recuerden que en todos los Juegos Olímpicos siempre hay varias personas, varios corredores que llevan la antorcha desde Olimpia, Grecia, hasta el lugar donde se llega. Creo que tenemos la imagen de un recorrido que se hizo, si no estoy mal, es en 1986, más o menos por ahí, y arranca en Olimpia, y ahí donde ven todos los puntos son las veces que se tuvo que relevar esa antorcha para llevarla ahí. Sé que están pensando, bueno, ¿cómo hizo para pasar el mar? ¿Será que fue nadando? No, normalmente no se hace eso. ¿Qué se hace? Se lleva en barcos, pero la persona va llevando la antorcha mientras la llevan en barco. Inclusive, esta antorcha ha sido llevada en avión. Por razones de seguridad, la antorcha ha sido guardada en una cápsula diferente y ha estado en una caminata lunar. Es bien interesante, pero ¿eso qué indica? Que la antorcha de los Juegos Olímpicos es algo bien importante para los Juegos, ¿cierto? Porque el recorrido que hace es largo, lleva miles de kilómetros y se hace en relevo de corredores. ¿Se imaginan? Usemos la imaginación por un momento. ¿Se imagina que usted vaya llevando la antorcha y se le apague a usted? Qué pena, ¿cierto? O sea, de todos los juegos, no, solo creo que se ha apagado 2 veces en la historia, pero imagínese que en toda la historia usted sea el tercero que apague la llama olímpica. ¿Ah? Bien, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué les presento esto acerca de las Olimpiadas? Porque las Olimpiadas, ese símbolo de la antorcha en las Olimpiadas es muy importante. Significa esfuerzo, significa compromiso, significa que el corredor que lleva la antorcha está comprometido con los Juegos. Y es bien importante. Ahora quisiera que pasáramos esta ilustración de la antorcha olímpica, cómo se pasa de relevo en relevo hasta su destino, a nuestra vida, a nuestro entorno hoy en día. Nosotros tenemos la llama del Evangelio, ¿cierto? Nosotros todos acá tenemos la llama del Evangelio, ¿amén? Amén, tenemos la llama del Evangelio, la antorcha del Evangelio.
Y saben, así como para los corredores es importante que esa llama siga prendida, para nosotros debe ser importante que la llama del Evangelio siga encendida hasta la siguiente generación. Amén. Es importante que la llama del Evangelio vaya desde nuestra generación hasta la siguiente generación. Para estos atletas es bien importante tener la llama encendida. Para nosotros como cristianos debe ser bien importante que la llama del Evangelio no se apague y podamos llevarla a la siguiente generación. Y recordando esto me hace pensar en mi hijo, me hace pensar en que más adelante él va a crecer y cómo me gustaría a mí, y creo que ese es el anhelo de la mayoría de padres, cómo me gustaría a mí entrar a la habitación de mi hijo sin permiso, o sea, entrar, que él esté ahí, entrar y escuchar lo que él está orando. Todos quisiéramos eso, ¿cierto? ¿Cómo nos gustaría entrar a la habitación de nuestro hijo y que esté leyendo la Biblia o que de pronto sean las 10 de la noche y ya querramos dormir y que nuestro hijo se acerque y nos diga preguntas como, papá, ¿Dios por qué permite el pecado? Qué hermoso, ¿cierto? Pero eso no va a pasar hasta que nosotros no compartamos la llama del Evangelio a la siguiente generación. Y eso es lo que nos lleva a la base de toda esta enseñanza y es al punto principal de esta enseñanza. Es 3 razones por las que no transmitimos la llama del Evangelio a las nuevas generaciones. Si usted es padre, piensa ser padre, o si usted tiene niños que cuide, que estén cerca de usted, esto es bien importante. Nosotros como cristianos tenemos la labor de llevar la llama del Evangelio a las siguientes generaciones. ¿Cuántos somos padres aquí? Uy, somos bastantes. Qué hermoso, ¿cierto? Esta tarea de ser padres, llevo 14 meses y 2 días siendo padre y ha sido hermoso. Créame que yo sé que llevo poquito siendo padre, pero yo no recuerdo nada de mi vida antes de ser padre. O sea, marcó un antes y un después. Es algo hermoso. Y cómo me gustaría que mi hijo siguiera los pasos del Señor. Uy, eso me encantaría. Y por eso es esta enseñanza lo importante. Las 3 razones por las cuales no transmitimos y aprendiendo por las razones malas es cómo sabemos cuáles son las buenas. ¿Bien? Entonces, el primer punto de esta enseñanza, y es la primera razón por la cual nosotros no compartimos la llama del Evangelio, es porque no conocemos ni obedecemos a Dios. Qué duro. Muchas veces pasa que nosotros no podemos transmitir algo que no vivimos, que no conocemos. Mire lo que dice el versículo 7 de ese mismo texto de Jueces 2. Dice, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Bien, en esta parte vemos 3 generaciones. Hasta este punto, ¿recuerdan la salida del Éxodo? Que fue lo que estuvimos estudiando el año pasado. Cómo Dios, a través de milagros y obras grandiosas, sacó al pueblo de Israel desde Egipto y les dio la tierra prometida. Bien, esta generación que estamos viendo aquí en este momento es la generación que llega a la tierra prometida. Pero desde la salida del Éxodo hasta este punto de la historia hay 3 generaciones. ¿Cuáles son esas 3 generaciones? Creo que tenemos una imagen. La primera generación es la generación que salió con Moisés de Egipto. Dice Números 14, 29 al 31. Todos caerán muertos en el desierto. Esa es una parte de cuando estaban en el desierto y Dios les habla a ellos y dice, hablando de la primera generación, todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o menos morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto, ¿quién? Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Num. Y sigue el 31. Ustedes dijeron a sus niños que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y disfruten lo que ustedes despreciaron. Qué fuerte que Dios te diga eso, ¿no? Usted no va a recibir la tierra prometida, pero sus hijos sí. Uy, pero ¿por qué yo no?
¿Por qué la primera generación no pudo disfrutar de la tierra prometida? Porque no conocieron ni experimentaron a Dios. Hagamos memoria un poquito de qué pasó en Egipto. Después de que salieron de Egipto, este pueblo de Israel comenzó a renegar, este pueblo de Israel comenzó a decir que los habían llevado para matarlos. ¿Y qué milagros había hecho Dios con esa primera generación? Bueno, nunca se les desgastó el calzado, siempre tuvieron ropa. Aparte de eso, fueron guiados por una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío y con una columna de nubes en el día. Tenían dirección. ¿Alguna vez ha estado en un desierto? ¿Saben qué es terrorífico del desierto? Que usted solo ve arena para lado y lado y no sabe para dónde está el norte ni sur. Si usted estuviera solo en un desierto sin guía, eso sería catastrófico, porque usted podría pensar que mientras se acerca más al final del desierto, resulta que en realidad no ha avanzado nada. Y esto era buena esta señal que tenía Dios con ellos, que era guiarlos. ¿Por qué? Pues porque sabían a dónde iban. Aparte de eso, tenían comida gratis sin trabajar. Tenían comida siempre, llovía maná del cielo. Ellos tenían que ir, lógicamente, tampoco era que se lo dan en la boca, tenían que ir, recogerlo, comer, pero tenían comida. Dios había sido muy bueno con ellos. Vieron el río abrirse en dos, vieron el mar abrirse en dos. Vieron todos estos milagros de Dios, pero aún así, viendo todas estas maravillas de Dios, no lo conocieron en verdad. ¿Por qué? No confiaron en Él. Y como no confiaron, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y Dios les dice esto, por eso les dice en ese versículo, ustedes no entrarán, pero los que son menores de 20 años sí. Y eso es lo que nos lleva entonces a la segunda generación, la que cumple de 20 años hacia abajo y que es la que sí entra a la tierra prometida. Y qué impresionante que esta generación entra a la tierra prometida y teniendo la tierra prometida ahí, se olvidó de Dios. Mire lo que dice otra vez el versículo 7. Los israelitas sirvieron todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. O sea que esa generación, después de que murió Josué, ellos se enfrascaron tanto en la tierra prometida que se olvidaron de Dios y no quisieron enseñarle la verdad que Dios le había dicho en todo Deuteronomio a ellos. Recuérdale a tus hijos, háblales a ellos cuando estés en camino a casa, el Shema. Recuerda, oh Dios, que Dios uno solo es. Y si ellos hubiesen hecho esto de enseñarles a sus hijos lo que Dios demandaba, todo lo que Él había pedido que hicieran, no hubiese pasado lo que pasó, que fue que la tercera generación no conoció a Dios. Y así como esta segunda generación entró a la tierra prometida y no conoció ni experimentó verdaderamente a Dios, es por eso que la tercera generación no conoció a Dios, lo que nos lleva a la tercera generación. La tercera generación fue una que no conocía a Dios. Nos dice Jueces 2:10. Después de que murieron todos de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que había hecho Él por Israel. Imagínense eso. ¿Recordamos nosotros las cosas que ha hecho Dios por nosotros? Amén. Esa gente, la tercera generación, no recordaba las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Todos, por ejemplo, y un ejemplo muy básico de esto, todos sabemos quién es Simón Bolívar acá. Simón Bolívar, libertador, libertó Colombia, Venezuela, Perú y otros países. Libertó eso. Todos lo recordamos, ¿sí? Bueno, esta tercera generación no conocía quién los había sacado de Egipto, no conocía quién los había sacado de la esclavitud. ¿Pero por qué no lo conocían? Pues porque la segunda generación no quiso enseñarle a sus hijos lo que era. Estaban tan concentrados en la tierra prometida, en la posesión de la tierra prometida, que se olvidaron de lo más importante, y era el enseñarle a sus hijos el Shema. Escucha, Israel, nuestro Dios uno es. Se olvidaron por completo de eso, y eso trajo consecuencias, y ya más adelante la vamos a ver. Pero entonces, esta segunda generación, pues como no obedeció a Dios, la tercera no lo conoció, y creo que lo que más se asemeja a nosotros es la segunda generación. ¿Saben por qué? Porque en esa estamos nosotros.
En esta enseñanza, este es el punto de partida de nosotros. Y aquí es donde vamos a comenzar a aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. ¿Saben? En todas la historia del pueblo de Israel siempre hubo el mismo círculo. Desobedecían a Dios, Dios en su fidelidad los ayudaba, pero después, ¿qué hacían? Después de que pasaba un tiempo tranqui con Dios, otra vez volvían a caer. Y mis hermanos, esto es peligroso porque puede pasar así con nosotros. Podemos estar comprometidos con el Señor, comprometidos con enseñar a nuestros hijos, pero pueden pasar meses y se nos olvida de pronto lo que aprendimos hoy, se nos olvida lo importante que es de hablarle a nuestros hijos acerca del Señor. Y quisiera que se preguntara ahí por un segundo, ¿dedicamos tiempo de verdad a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Hemos dedicado el tiempo suficiente a leer la Biblia nosotros para enseñársela a ellos? Una buena imagen que tienen los hijos de nosotros es en casa. ¿Saben? Nosotros somos, ante los ojos de nuestros hijos, nosotros somos lo que somos en casa. Si tu hijo ve que tú todo el tiempo te la pasas viendo televisión, pues tu hijo, ¿qué va a decir? Mi papá no tiene tiempo para mí, el único tiempo que tiene es para ver televisión. Pero si tu hijo te ve leyendo la Biblia, ¿qué crees que va a hacer? Va a comenzar a leer la Biblia por su propia cuenta. Si tu hijo te ve orando, ¿qué va a hacer? Él va a comenzar a orar. Si tu hijo ve que tú eres bueno con tu esposa, en mi caso, si tu hijo ve que tú eres bueno con tu esposa, ¿qué va a hacer tu hijo? La va a respetar y te va a respetar a ti. Pero si tu hijo ve que lo que tú le dices no concuerda con lo que eres, simplemente lo va a desviar y él va a aprender es lo que ve en ti. Miren, conocer a Dios va más allá de un devocional sencillo. Esta segunda generación no quiso conocer a Dios. Se enfrascó, tenía a Dios como una parte de su vida. Tenía a Dios como una parte del pueblo y no como el rey de Israel. Este pueblo de Israel tenía a Dios muy al lado de su vida. Y eso puede estar pasándonos a nosotros, ¿sí o no? Decimos que conocemos a Dios, pero de verdaderamente, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar con nuestro Padre Celestial? Si no conocemos a Dios, pues lógicamente no vamos a tener nada que transmitirle a nuestros hijos, a la siguiente generación. Y queremos familias bendecidas, ¿cierto? Queremos que Dios bendiga a nuestra familia, amén. Queremos que Dios cuide a nuestros hijos, que sea verdad eso de instruye en el camino a tu hijo y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queremos que eso sea verdad, pero para eso necesitamos conocer a Dios y transmitirle esa enseñanza a nuestros hijos. De otra forma, nuestros hijos se van a desviar. ¿Por qué? Pues porque si en casa no comenzamos a enseñarle verdaderamente la Biblia a nuestros hijos, no comenzamos nosotros a tener una vida espiritual ferviente, una vida espiritual fuerte, nuestros hijos, la siguiente generación, no va a conocer a Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 2:3. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿qué? Si obedecemos sus mandamientos. Comencemos por el inicio. Y si no conocemos cuáles son los mandamientos de Dios, pues mucho menos lo vamos a obedecer. Y si no obedecemos sus mandamientos, no lo conocemos, pues prácticamente no estamos conociendo a Dios. Pensemos un momento en esto. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tan buena es mi relación con Él? ¿Estoy cerca de Dios? ¿Estoy lejos? Tenemos que ser intencionales en obedecer a Dios. Tenemos que ser intencionales en conocerlo de verdad, en aprender de su palabra. ¿Por qué? Porque de otra forma no vamos a tener nada que transmitirle a nuestros hijos. La primera razón es esta, porque no conocemos a Dios. Estamos tan alejados de Dios que mucho menos nuestros hijos no conocen a ese Padre que ama a Dios. Nuestros hijos de pronto no conocen a ese Padre que lee la Biblia, no conocen a ese Padre que ora. Y hermano,
haga de su vida un devocional continuo. No es solo un devocional de 5 minutos. Haga que su vida sea una adoración completa al Señor y verá cómo su familia va a comenzar a ser bendecida. Amén. Queremos familias bendecidas, comencemos a obedecer a Dios. El segundo, y eso es lo que nos lleva al segundo punto, el segundo punto es la idolatría. La segunda cosa que no nos deja acercarnos, transmitir la llama del Evangelio a nuestra siguiente generación es la idolatría. Miren bien este punto me encanta, porque el pueblo de Israel comenzó bien, entramos a la tierra prometida, vamos a hacerle, vamos a obedecer a Dios. Y unos versículos más adelante, un capítulo y unos versículos más adelante después de Jueces, miren lo que dice: los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los habían sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo del Señor. ¿Por qué provocaron el enojo del Señor? Pues porque se fueron con los otros dioses. ¿Recuerdan la enseñanza pasada? Dije, ellos entraron a la tierra y ¿cuál fue la orden que le dio Dios? Gente que esté ocupando el territorio, hay que sacarla, hay que exterminarla. ¿Y qué hicieron ellos? Los sacaron a todos, ¿cierto? ¿Obedecieron al Señor? No. Algunos, pero la mayoría, ¿qué hicieron? Los dejaron ahí, los tuvieron cautivos, dijeron, no, pues esto nos sirve más acá que allá. Desobedecieron a Dios pensando que ellos eran más inteligentes que Dios. ¿Y saben qué me preocupa? Que a veces nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios para criar a nuestros hijos. Y nosotros muchas veces estamos pensando en qué es mejor para educar a mi hijo. ¿Será que la inteligencia artificial sabrá más que Dios para educar a mi hijo? Yo creo que sí. Pensamos así. Ay, ¿será que Google? Cuando tenemos una situación difícil con nuestros hijos, ¿qué es lo primero que buscamos? ¿La palabra de Dios o consejos en Google? ¿Cómo puedo educar mejor a mi hijo? Mis hermanos, el fundamento de la familia, el fundamento de nuestra comunión como familia debe ser la palabra de Dios. Y hoy en día no tenemos ídolos de pronto como los tenían ellos así, que tenían ídolos de piedra, de metal, a los cuales se inclinaban. Hoy de pronto no nos inclinamos a esos ídolos, pero ¿sabe a qué ídolos sí nos inclinamos? O no nos inclinamos, agachamos nuestra cabeza. A los ídolos electrónicos. ¿Cuánto daño nos ha hecho a la familia esos aparaticos? ¿Qué daño le han hecho a la familia? Mucho. Y es que toda persona es un adorador por naturaleza. Nadie adora nada. Todas las personas somos adoradores por naturaleza. Pero a lo que tú le dedicas más tiempo, ese es tu ídolo. Y a quien tú adores es el reflejo al que tus hijos van a querer adorar. A lo que tú le dediques más tiempo es a lo que tus hijos van a querer dedicarle más tiempo. Y por ejemplo, si en casa tú a lo único que te dedicas es a ver televisión, a estar en el celular, a jugar en el celular, tus hijos van a ver eso. Y eso va a ser lo que ellos piensen que de ti. Papá nunca tiene tiempo para mí. Papá no tiene tiempo para Dios. Papá lo único que tiene tiempo es para ver televisión. Cuidado. Mamá solo piensa en hacer oficio o piensa en ver también el celular, se la pasa solamente viendo el celular, el computador, televisión, la novela. Ay, es que a las 4 comienza la novela y el hijo por allá, mamá, vamos a hacer la tarea y ay, la novela. Cuidado, porque a veces estos ídolos nos desvían de lo que verdaderamente es importante, enseñarle la Biblia a nuestros ídolos. Observemos por un momento la directriz que le da Dios al pueblo de Israel. Mire lo que le dice en Josué 23, 6 al 8, si lo quieren anotar. Dice, por tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de la instrucción. No se desvíen de estas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen sus nombres de los dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor como su Dios,
como lo han hecho hasta ahora. Dios les da esta instrucción: no se alejen, no se vayan ni a la izquierda ni a la derecha. Pero ¿qué hace este pueblo? Lo vemos en Jueces 2:11, dice: los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, no lo obedecieron. O sea, Dios les dio una directriz clara: no se acerquen a esos pueblos. Cuando vayan a conquistarlos, aléjenlos de ustedes. ¿Por qué? Porque va a ser una carga después. Y esta gente no hace caso. Dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor Dios de nuestros antepasados, quien los había sacado de Egipto. Lo abandonaron. Qué fuerte esto, ¿cierto? Se olvidaron de Dios. ¿Y qué hicieron? Se fueron delante de los otros dioses. Siguieron y rindieron culto a otros dioses de los pueblos vecinos y así provocaron el enojo del Señor. Claro, ¿cómo no va a estar enojado Dios si les dice una dirección clara y este pueblo qué hace? Todo lo contrario. Si usted le dijera a su hijo: no toque la estufa porque está caliente y te vas a quemar, y usted ve que su hijo va y lo primero que hace es poner la mano en la estufa, pues claro, uno se va a enojar. No salgas, no tengas amistades con estos muchachos porque no te convienen. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se van allá. Así estaba el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día desobedecemos a veces a Dios, la mayoría de veces. Muchas veces, Dios nos dice: pasa más tiempo conmigo. Dios te dice: ora. Y lo primero que hacemos nosotros es: no, mejor ver una película. O inclusive Dios te dice: necesitas más tiempo conmigo. Y lo sabes, Dios te dice así: necesitas más tiempo conmigo. Y tú le dices a Dios, inconscientemente le dices: no, Dios, yo necesito más trabajo, necesito más dinero. A lo que tú le dedicas más tiempo es a lo que adoras. A lo que dedicas la mayor parte de tu vida es a lo que adoras. Y hágase unas preguntas muy sencillas. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos? ¿Encender el celular? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a casa? ¿Prender el televisor y quedarnos ahí? ¿Qué es lo primero que hacemos al sentarnos a la mesa? ¿Hablamos con nuestros hijos? ¿Les enseñamos la Biblia? Cuando vamos caminando por la calle, ¿les enseñamos a ellos la palabra de Dios? ¿O estamos pegados a esos dioses electrónicos? Estamos pegados al celular, estamos pegados al computador. A lo que le dedicamos más tiempo es a lo que adoramos. Nosotros somos los mejores modelos para ellos. Y a lo que tus hijos ven que le dedicas más tiempo, ellos saben a qué adoras tú, porque ellos saben a qué le dedicas más tiempo. ¿Qué están viendo tus hijos que adoras? ¿El trabajo? ¿Tus hijos están viendo que eres adicto al trabajo? ¿Que el tiempo libre que tienes es para trabajar más, para tener más dinero? ¿Al dinero? ¿Tus hijos ven que lo único que a ti te importa es el dinero? ¿Que tus hijos ven que no importa tanto la comunión con Dios, sino que te importa más el dinero? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Tus hijos ven que eres adicto a las redes sociales? ¿Que deslizas infinitamente sin prestarles atención a ellos? Los hijos crecen, el tiempo pasa muy rápido y lo mejor que podemos hacer es enseñarle la palabra de Dios con nuestro ejemplo y con nuestra vida. Mire lo que dice Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí están los deseos de tu corazón. Miren, debemos olvidarnos de estos ídolos. Piensa por un momento, ¿a qué estás adorando? Piensa por un momento serio, porque lo que está en juego es la vida de tu hijo, lo que está en juego es la educación de tu hijo, lo que tu hijo va a creer más adelante. Piensa en esto, ¿qué estás adorando? ¿Les puedo contar una historia mía, personal? No es hace mucho porque Julio tiene 1 año y, como le dije, 14 meses y 2 días. Y yo trabajaba, salía a las 5 de trabajar, llegaba a casa. Ana estaba en la etapa esa de, ¿cómo le dicen? De que queda con el bebé por 4 meses, de cuidarlo. Yo llegaba,
de licencia, estaba de licencia, yo llegaba a la casa y cualquier padre perfecto pensaría que llegaba a la casa, alza el niño, está con él y todo lo demás. Yo hacía algo que estaba muy mal. Yo tenía un juego instalado en mi celular y yo me ponía a jugar. Llegaba, lo saludaba y me ponía a jugar, me olvidaba. Eso fue más o menos 2, 3 semanas que pasó así. Y me di cuenta que si yo seguía así, el perjudicado no iba a ser yo, el perjudicado no iba a ser mi esposa, el perjudicado más fuerte iba a ser mi hijo. Y me di cuenta ahí de que la vida espiritual de mi hijo estaba en juego por culpa de una aplicación, por culpa de algo tan mínimo. Y hermanos, orando al Señor, y me comprometí, le dije a Ana María, le dije, no voy a volver a instalar este juego. ¿Por qué? Porque ni siquiera quiero ser tentado a jugar. Cuando llegamos a nuestras casas, ¿somos capaces de apagar el celular para estar con nuestros hijos? Cuando llegamos a nuestras casas, ¿somos capaces de no prender el televisor y más bien abrir la Biblia y hablar con nuestros hijos? Pensemos en un momento en esto, porque, ¿saben? Aquí lo más importante de todo esto es que la educación, la vida espiritual de nuestros hijos es la que se ve afectada cuando no somos diligentes. La segunda razón por la que nosotros no pasamos la llama del Evangelio es porque estamos tan concentrados en los ídolos que nos olvidamos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando nos sentamos en la mesa, ¿estamos siempre pendientes del celular o pendientes de nuestros hijos? Uy, es tan duro a veces. Y es que estos dioses electrónicos hacen eso, entretener. Nos entretienen, nos atrapan y no nos dejan concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. Miren, lo importante no es qué red social nueva hay, lo importante no es qué bolso nuevo sacó la tienda Falabella o cualquier cosa. Lo más importante es nuestros hijos. Lo más importante no es tiempo para ti, padre, madre. Lo más importante no es tiempo para, es que yo necesito tiempo para mí. Sí, está bien, eso está muy bien, pero tu hijo es más importante. Creo que todos estamos de acuerdo que si nosotros pudiéramos dar la vida por nuestros hijos, lo haríamos. Porque es nuestra sangre, los amamos. A veces hay que hacer sacrificios para que nuestros hijos conozcan al Señor. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto. ¿Por qué es que nosotros no compartimos la llama del Evangelio? Y es porque no somos intencionales para hacer que nuestros hijos conozcan a Dios. No, porque no somos intencionales en hacer que conozcan a Dios. Padre, debemos ser intencionales en enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Les voy a leer el Shema. Deuteronomios 6, 4 al 9. Dice lo siguiente. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Y aquí viene lo más importante de todo. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos, de los mandamientos, en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbeselos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Como intenso, ¿verdad? Repítaselos, hable de ellos cuando esté en la casa, cuando vaya en el camino, póngaselo en las puertas de las casas. Qué interesante todo esto, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios les dice, enséñenle esto? ¿Y cómo es la mejor manera de enseñarlo? Háganlo así. Y vamos a desglosar este texto en 3 partes. Después de que dice el Señor nuestro Dios, solamente el Señor uno es, Él es nuestro Dios.
Le dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después le dice la forma. Y esta es la forma en que nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Comencemos. La primera dice, repíteselos a tu hijo una y otra vez. ¿Por qué? Porque si le repetimos una y otra vez estas enseñanzas, pues ¿cuándo se le van a olvidar? Nunca, siempre las van a tener ahí. Y si no somos intencionales en repetirle una y otra vez la palabra de Dios a nuestros hijos, se les va a olvidar. ¿Saben qué no se les olvida a ellos? Lo que ven en su celular. ¿Por qué? Porque es repetitivo, una información se repite una y otra vez. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos de esta forma de repetirles, de hablarles una y otra vez la palabra de Dios a nuestros hijos, ellos van a crecer y la van a tener en su mente. Y créanme que cuando tengan la oportunidad de desobedecer a Dios y obedecer a Dios, lo que usted le ha enseñado, lo que usted le ha dicho, lo que usted le ha enseñado que se aprenda de memoria, lo va a tener ahí, presente. Cuando un hijo se ve tentado, se ve en problemas, recuerda los consejos del papá. Pero ¿cuándo los recuerda? Cuando se los repite constantemente. Todavía me acuerdo cuando mi mamá me decía, no se junte con esos muchachos porque le van a hacer mal. Y no fue sino hasta que, como aprendemos todos, echando a perder se aprende, ¿cierto? No fue sino hasta cuando cometimos los errores que aprendimos. Pero, ay, padres, qué bueno es cuando nosotros le enseñamos la Biblia de verdad a nuestros hijos. Ellos se la aprenden y la aplican. Cuando verdaderamente nos centramos en enseñarle la palabra de Dios. Y dice el segundo, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Qué conversaciones tienes con tus hijos? En familia. ¿Qué conversan en familia? Mucho cuidado, porque lo que tú conversas en familia es lo que tus hijos aprenden. Lo que un padre le dice a su madre es lo que los hijos van escuchando. Cuando están en la noche y hacen su devocional, conversan de Dios, pero cuando no están haciendo el devocional, ¿también conversamos de Dios? ¿Recordamos a Dios en nuestro día a día? Mucho cuidado, porque eso es lo que nos lleva verdaderamente a conocer a Dios. Los judíos eran bien intencionales en enseñarle la Biblia a sus hijos. Y es más, los judíos no tenían abecedario, en ese entonces no tenían tantas herramientas como las tenemos hoy en día. Y la forma más fácil y la mejor forma de enseñarle a sus hijos era repitiéndole las palabras del Señor. Y era generándole un pensamiento crítico. No es lo mismo decirle a un hijo, lea la Biblia, a preguntarle, oye, ¿sí sabías que Dios es todopoderoso? No suena igual, ¿verdad? Tu hijo se va a interesar. No es lo mismo decirle a su hijo, ore, vaya y ore, para ver si se calma. No es lo mismo decirle eso, acercarse a él, orar con él y decirle, hijo, oramos porque necesitamos de Dios. Padres, somos ante nuestros hijos en casa. Lo que somos ante nuestros hijos es lo que somos en casa. Nuestros hijos no saben que eres el mejor en el trabajo. Nuestros hijos saben que tú eres el mejor orando. Si queremos familias bendecidas, familias que lleven el evangelio en su sangre, que lleven el evangelio a otras generaciones, necesitamos comprometernos en enseñar verdaderamente a nuestros hijos. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, pero saben, los hijos también tienen la responsabilidad, y aquí no excuso a los papás, pero es que los hijos también tienen la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Los hijos tenemos la responsabilidad de leer la Biblia todos los días. Los hijos también tenemos la responsabilidad de orar. Porque, ay, no, muy lindo, claro, toda la culpa para los papás, no. Los hijos también tenemos la responsabilidad de estudiar, de conocer más a Dios. Cuando vayas por el camino, cuando te levantes, en todo momento, ¿qué conversaciones tenemos con nuestros hijos? Quisiera que hagamos un ejercicio. Pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a pensar
Pensemos en nuestros hijos. ¿Qué queremos para ellos? La responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿de quién es? Nuestra. La responsabilidad de cuidar a mi hijo es mía. Es mi responsabilidad enseñarle la palabra de Dios a mi hijo. Uno siempre piensa que la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios en la casa a sus hijos es de la mamá. Y no, es de toda la familia, es del papá, es de la mamá. Pero tenemos que centrarnos verdaderamente en esto, tenemos que hacerlo con valor. Sé que criar a un hijo no es nada fácil, enseñarle la Biblia no es nada fácil, pero es lo mejor que podemos hacer para enseñarle a las siguientes generaciones. Piense ahí por un momento y cierre sus ojos. Piensa en ese pequeño que espera lo mejor de ti. Piensa en ese pequeño que espera que tú ores más. Piensa en ese pequeño que quiere ver a su padre orando, que quiere ver a su padre que le enseña la palabra de Dios. Y ora ahí al Señor, dile: Dios, he fallado, sí. Sé sincero con Él. Dios, en muchas ocasiones nos hemos desenfocado, nos hemos ido a otro lugar, hemos puesto algunas cosas por encima de la enseñanza a nuestros hijos y hemos pecado, Padre. Ayúdanos a no ser como esta segunda generación del pueblo de Israel que simplemente decidió adorar a otros dioses y no cumplió lo que tú les habías mandado de enseñarle a la siguiente generación. Dios, Padre, ayúdanos a ser esos padres que oren, a ser esos padres que doblen rodilla por sus hijos. Oh Dios, ayúdanos a ser esos padres que lo entregan todo, que oran de verdad, oh Dios, fervientemente por sus hijos. Ayúdanos a ser esos padres que le enseñamos la palabra de Dios eficazmente a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, porque no queremos educar a nuestros hijos conforme al molde de este mundo. Queremos educar a nuestros hijos conforme al molde de Cristo. Queremos que nuestros hijos se parezcan más a Cristo. Gracias, Dios. Teniendo a nuestros hijos en mente, oramos, sabiendo que tú tienes cuidado y que si te obedecemos lo que nos has mandado, tú nos bendices, Padre. Tú bendices nuestra familia. Te pedimos bendiciones para nuestra familia, pero esto no va a llegar si no obedecemos. Ayúdanos a obedecerte. Muchas gracias, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.